La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos y hermanas, para continuar en este culto al Señor de la tarde, en donde tenemos la bendición de participar de la mesa del Señor en unos momentos. Solo vamos a cerrar con algún mensaje corto el tema de la mañana. Yo le invito a que podamos leer en Apocalipsis capítulo 2, por favor, parte de ese mensaje que Jesucristo envió a la iglesia de Éfeso, pero que de alguna manera es un mensaje actual, mensaje que tú y yo necesitamos escuchar, meditar y hacerlo vida en nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oramos. Padre nuestro, damos gracias en esta tarde por la bendición de poder estar en el templo, entregándote nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestra gratitud, y decirte, Señor, gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Gracias por que tenemos comunión con los hermanos. Gracias porque podemos orar unos por otros. Gracias porque podemos bendecirnos unos a otros. Gracias porque juntos vamos hacia el final de nuestra carrera para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde oramos y damos y pedimos bendición especial por la familia Zavalla, ya que mi hermano Sergio y su esposa Ángela están cumpliendo 19 años de casados. Señor, gracias por esa familia. Te suplicamos, Señor, una bendición especial. Guárdales, instrúyeles, cuídales, Señor. Son tus hijos, te aman
y sirven en tu obra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la mañana tuvimos un tema bastante interesante en el sentido de conocer más a profundidad el amor de Dios. Como decíamos, el grueso de las personas han oído del amor de Dios, oyen del amor de Dios, pero hay que ahondar un poco en lo que realmente es Dios, porque aún al lado de su amor, también dice la Escritura que es fuego consumidor. Decíamos en la mañana que no podemos negar ese amor manifiesto en su Hijo Jesucristo, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo. No solo lo envió, sino que le encargó el sacrificio de redención, el sacrificio en la cruz, el sacrificio de entregar su vida y su sangre por aquellos que Dios amó. Como dice ese pasaje, de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es indudable. El amor de Dios es un testimonio vivo que usted y yo tenemos más claro que el día, que entendemos perfectamente, porque sabemos de dónde Dios nos tomó, cómo Dios nos rescató, que Dios nos sanó y cómo Dios nos liberó. Su poder y su gracia es manifiesta para nuestra vida. No podemos negar. No podemos dejar de decir, dijeron los discípulos, lo que vemos, lo que oímos y lo que experimentamos. Como cuando le preguntaron al ciego que quién le había sanado, que si había sido fulano, que si había sido sutano. El ciego en ese momento dijo: yo no sé quién es. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Yo lo único que sé es que Dios, por medio de su Hijo, hizo un cambio en mi vida. Hizo un milagro en mi vida. Y la mayoría de personas están en esa situación. Que saben que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es amor, pero no profundizan en conocerlo. Y entonces lo siguen ignorando. Lo siguen ignorando. ¿Quién fue el que te hizo eso? ¿Quién hizo ese milagro? Entonces, no sé quién fue. Es que el que te lo hizo es un pecador. Pues yo no sé si es pecador, yo no sé. Y qué triste haber recibido un beneficio, haber recibido una bendición, un milagro, y no conocer quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. El amor de Dios es manifiesto en la humanidad. Si no fuera por el amor de Dios, esto no existiera. Seguiríamos siendo esclavos y, como dice el libro de Romanos, muertos en nuestros delitos y pecados.
sin Dios, sin esperanza de vida, sin ser nadie, ni cerca de Dios siquiera, ni cerca de Dios. Estaríamos muy lejos de su presencia, pero por su amor inefable, por su amor maravilloso, es que hoy le conocemos, es que hoy le alabamos, es que hoy le adoramos, es que hoy reconocemos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuidado. El apóstol Pablo dice, cuidado, cuídate. ¿Estás firme en tu fe? ¿Estás firme en tu amor? ¿Estás firme en tu confianza en el Señor, en tu acercamiento? Sí, pero cuídate. No sea que caigas. Y yo en la mañana decía algo que más de uno ha de haber pensado, no comprendo eso, hermano. Que dije que por nuestra conducta, que por nuestras actitudes, podemos manifestar que aunque estemos dentro de la congregación, que aunque tengamos un privilegio, que aunque tengamos un servicio dentro de la obra de Dios, aunque caminemos con Biblia, podemos ser personas caídas. Eso lo dije en la mañana. Y yo sé que más de uno se me quedó viendo mero raro. Pero yo le quiero decir conforme a este pasaje, que lo que le dije en la mañana, en muchas personas, es una realidad. Es una realidad. Dice la Escritura, conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Cuánta gente hoy en día, cuánto creyente hoy en día, cuánto cristiano hoy en día está en esa condición precisa? En que no ha dejado de trabajar en la obra, en que no ha dejado de sufrir, que no ha dejado de ser útil, que no ha abandonado su trabajo en el Señor, que continúa arduamente sirviendo al Señor, trabajando por el Señor, desarrollando un privilegio, y lo hace, como dice la Escritura, por amor al nombre de Cristo. Por amor al nombre de Cristo, sí, por amor al nombre de Cristo. Pero la Escritura advierte que se puede hacer todo eso y más, y se ha dejado de amar a Dios. Se puede hacer todo eso y se ha perdido el primer amor. ¿Por qué habla del primer amor? ¿Por qué dice primer amor? Está hablando precisamente de aquella o de aquel encuentro personal con Jesucristo que tuvimos, en donde éramos totalmente 100% necesitados de su gracia, de su favor. Y vimos cómo Dios, por medio de Jesús, tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo
aquella intención de meter su mano en el lodo cenagoso y rescatarnos de donde estábamos hundiéndonos y donde estábamos pereciendo y donde estábamos solo esperando el final de nuestra vida. Jesús extendió su mano. Dice la Biblia claramente que no le importó dejar su trono de gloria. No le importó venir de donde Él estaba con su Padre en el reino de los cielos y entrar al mundo. Un mundo convulsionado, un mundo pecador, un mundo corrompido. La Biblia dice claramente que nuestro Señor Jesucristo se anonadó al haberse hecho hombre. Llegó a una situación baja. Sufrió el desprecio, sufrió la persecución de los religiosos de aquel tiempo, de la gente que no creía en Él. En una ocasión tuvo que huir, porque así lo dice la Escritura. Lo querían capturar para llevarlo a matar, y dice que en un momento dado ya no lo vieron. Y la Escritura reza que estaba en otro lugar ya predicando la palabra. Aceptemos que salió, que huyó de ese lugar. Y los fariseos, los escribas y los religiosos de aquel tiempo lo seguían solamente para hacerlo caer, lo seguían solamente para encontrarle un motivo, para lastimarlo, para encerrarlo, para matarlo. Y Jesús desarrolló su ministerio en medio de situaciones adversas. Hay mucho cristiano hoy en día que está haciendo la obra de Dios en medio de muchas situaciones adversas. El mismo Señor dijo: en el mundo vas a tener muchos que te van a aborrecer. No pienses que vas a ser bienvenido. No pienses que vas a ser aplaudido por el mundo, no. Si al árbol genuino que era Él lo maltrataron y lo persiguieron, cuánto más a vosotros, ramitas, dijo. Tenemos que entender que se sufre, que se pasan penas, y aplaudimos a aquellos hermanos que en medio de eso sigan trabajando, siguen en aquel llamado que Dios les dio, no tomando en cuenta las situaciones adversas, no importándoles los acosos. Siguen adelante sirviendo en la obra de Dios, preciosos. Pero déjeme decirle, no descuidemos, no tenemos que descuidar un amor tan maravilloso como el que conocimos cuando fuimos rescatados en aquel día glorioso de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si descuidamos el amor a Dios, estamos descuidando el primer mandamiento que Jesús lo mencionó en su ministerio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay nada, absolutamente nada, que pueda ocupar ese lugar en tu vida o en mi vida.
nada. Tenemos que mantener esa actitud hacia Dios y reconocer que Él es el primado de nuestra vida. No hay nada a lo cual nosotros le consideremos más importante, más, ¿qué diríamos? Que ocupe ese lugar más que el amor que debemos de tenerle a nuestro Señor. En agradecimiento y en reconocimiento a su favor. Porque dice la Escritura que aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. No importó nuestra condición sucia, no importó nuestra condición pecadora, no importó nuestra condición miserable. No costábamos, no valíamos, no teníamos el precio de nada. Nada. Pero aún así Jesús, el Hijo de Dios, pagó por nosotros. Nos redimió. Eso es lo que significa redimir. Nos compró. Aquello que no tenía valor, aquello que ya estaba tirado, abandonado, Jesucristo a precio de sangre preciosísima compró nuestras almas, nuestras vidas, y ahora le pertenecemos a Él. Conozco tus obras. ¿Cómo estamos trabajando en la obra de Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Porque el apóstol Pablo habla en una de sus cartas y dice: hay quienes predican por envidia. ¿Sí? ¿Sí? Hay quienes lo hacen por intereses personales. O sea, hay predicadores que están predicando precisamente la palabra, pero ¿qué los mueve a hacerlo? Tenemos que examinarnos. Hoy es un momento muy especial en donde nos vamos a sentar a la mesa del Señor con Él, en donde vamos a comer el pan y a tomar la copa, a recordar ese sacrificio en su carne, ese derramamiento de su sangre por nosotros. Vamos a recordar ese amor incomparable de Jesús, del Padre, por usted y por mí. Hoy hay que recordarlo. Pero no hay que recordarlo solo hoy, ya mañana lo olvidamos. Tenemos que mantener firme ese conocimiento, porque dice la Escritura: pero tengo contra ti que has dejado, has abandonado tu primer amor. En otra versión lo que dice es: me has dejado de amar. Así. Tengo contra ti que me has dejado de amar, aunque lo hagas todo, aunque te esfuerces. Yo conozco muchos esposos que están en casa con su esposa y que cada mes no fallan con la provisión para los hijos, y que de repente hasta se ponen a pintar por ahí, hasta que de repente agarran una escoba y barren. Pero yo sé que ya no aman a la esposa, ya no aman a la esposa.
¿Sabe qué han dicho algunos padres de familia que están en una situación así parecida? Y yo lo he oído. ¿Sabe qué es lo que dicen? ¿Sabe por qué no me he ido de la casa? Por mis hijos, dice. Yo lo he oído. Por mis hijos no me voy. Pero yo ya no la quiero. Pero como tengo hijos, sigo aquí. Qué difícil esa condición, ¿verdad? De alguna manera no es agradable. De alguna manera es un poco chocante. Pero déjeme decirle que eso es lo que está diciendo la Escritura. Exactamente eso es lo que está diciendo la Escritura. Todavía estás en mi casa, todavía trabajas, todavía haces, todavía eres útil, pero me dejaste de amar. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me dejaste de amar? Qué interesante, hermano. Qué interesante es reflexionar. Qué interesante es considerar. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente tenemos presente ese amor inefable, maravilloso con que Cristo nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos reconcilió con el Padre, con nuestro Creador? Y hoy, como dice Primera de Juan, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando no éramos nada, ahora somos hijos de Dios. En la mañana nos enfocábamos en las actitudes que provoca el dejar entrar a nuestra vida un espíritu de arrogancia, de altivez, de orgullo. Porque eso es lo primero que sucede en aquellos que ya cuando caminan y viven en el Señor, habiendo perdido ese amor genuino de Dios, empiezan a llenarse de orgullo, de vanidad, de arrogancia, de altivez. Como diría un esposo así como el que le describí, que ya no ama a la esposa, pero lleva su mensualidad, paga la luz, paga el agua, lleva comida, lleva esto, hace cosas, pero de repente la esposa le va a decir algo y lo que le va a decir: agradecida deberías de estar. Yo en todos mis años he tenido la experiencia de oír a hombres que le dicen a la esposa: agradecida deberías de estar que no me he ido con otra. Agradecida deberías de estar que no me he ido de la casa. Esa es una actitud arrogante. Esa es una actitud de altivez. Porque ya no se está haciendo aquello por amor. Ya no hay amor. Ya no existe amor. Ya solo se hace por hacerse, pero ya no hay amor. Cuídate, porque dice la Escritura: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Quiere decir que ya está caído. No va a caer, no, está caído. Cuando ya hacemos las cosas por hacerlas, cuando ya perdemos ese amor a Dios, cuando ya desconocemos esa humildad de la cual Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón,
Cuando ya cambiamos nuestras actitudes sencillas por actitudes de arrogancia, de altivez. Déjeme decirle, hermano, con todo respeto, esa persona ya está caída. Ya está caída. Igual que los demás. Igual que los demás. Pero yo decía en la mañana algo interesante, que nos estimula a los que de alguna manera hemos cometido errores. Yo decía en la mañana que primero la persona cae y después se hunde. Primero cae y después se hunde. Y nuestro buen Dios y maravilloso Dios dice en la escritura que estamos leyendo, que está en su Biblia, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Ya estás caído, pero todavía te doy chance a que te arrepientas. Aleluya. ¿Ah? Todavía te invito a que te arrepientas. Eso quiere decir que Dios nos está dando una oportunidad de restauración. Eso quiere decir que el amor de Dios es permanente, que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios permanece para siempre y que no quiere que te pierdas, que te hundas, que no quiere que la obra de su Hijo Jesucristo sea en vano. Aleluya. Dele ofrenda de palmas al Señor. Arrepiéntete. Y tomar una actitud de arrepentimiento nos reconcilia con Dios, nos reubica con Él, nos acerca a Él. Por eso es importante celebrar, si se puede decir así, o conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una actividad de la mesa del Señor. Por eso es importante, para que nos examinemos. Es lo que dice la carta a los Corintios: examínese cada uno. No examine al vecino, ni que el vecino lo examine a usted. No, examínese usted mismo y considere qué actitud tomar hacia la presencia del Señor. Si hay que tomar una actitud de arrepentimiento, hay que hacerlo. Si hay que tomar una actitud de acercamiento, hay que hacerlo. Si hay que tomar una actitud de pedir perdón, hay que hacerlo, si para eso es. Dios no te invita a que te vengas a sentar con Él a la mesa para humillarte o para avergonzarte, para decirte que andas mal, que eres un pecador, que eres aquí, que la semana pasada hiciste esto, hiciste lo otro. No, Él con su boquita calladita se va a sentar contigo esperando que tú le hables. Aleluya. Aleluya. Se recuerda el pasaje aquel de Zaqueo, cuando nuestro Señor Jesucristo alzó su mirada y lo vio subido en un palo. No vamos a tomar todo el pasaje. Desciende, date prisa, ven, 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 ven. Y quizás Zaqueo, porque se lo estaba diciendo delante de toda la gente, pues se bajó, descendió del árbol y llegó con el Señor y le dice: sí, dime, ¿en qué puedo servirte? Vamos a tu casa, le dijo.
es necesario que vayamos a tu casa. ¿Qué? ¿A mi casa? Sí, quiero ir a tu casa. Vamos. No se pudo resistir Zaqueo. Se fue con él a su casa. Y mientras el Señor en silencio, oiga, en silencio, caminaba por aquella casa de Zaqueo, quizás viendo los mosaicos traídos de Grecia, quizás viendo las paredes con cuadros, quizás alegóricos a sus triunfos. Caminaba el Señor en silencio en la casa de Zaqueo, mientras Zaqueo empezó a sentir que su alma se comprimía, que su alma empezaba a sentir asfixia. Y entonces le dice al Señor: Señor, le dijo, de todo lo que les he robado a la gente, les voy a devolver 4 veces. El Señor no le estaba diciendo nada de eso. El Señor no le estaba diciendo nada. El Señor no le dijo: eres un ladrón. Zaqueo, quise venir a tu casa porque quiero decirte aquí en lo privado que eres un ladrón, Zaqueo. No le dijo eso. Sencillamente, la presencia del Señor lo hizo a él entender que tenía una oportunidad de arrepentimiento, que tenía una oportunidad de corregir, de arreglar su vida. Y gracias a Dios, creo yo, a la luz de ese pasaje, lo aprovechó. Porque el Señor cuando oyó las palabras de Zaqueo, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora vas a conocer la salvación, ¿verdad? Quizás hoy te vas a sentar a la mesa del Señor para comer el pan y a tomar la copa, recordando: Cristo murió por mí. Sí, es cierto, cómo no. A mí me lo enseñaron en la escuelita dominical cuando era niño. A mí me lo enseñaron cuando me predicaron la paz. Sí, que Jesús murió por mí, cómo no. Pero puedes examinarte. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Amas a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es el momento para acercarnos. Es el momento, porque como dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ese sería el acabose. Y yo quiero decir algo. En mis 45 años de evangelio he conocido muchos creyentes que han ignorado la invitación de Dios a un arrepentimiento y han seguido en la necedad de su vida, y que hoy en día ese candelero de luz, ese candelero de vida del Espíritu Santo en sus vidas no existe más. No existe más. Como dije en la mañana, la persona primero cae y después se hunde. Aquí dice la Escritura que al caído le pide que se arrepienta, porque si le quita el candelero, se hunde. Se hunde en el pozo de la desesperación.
Iglesia de Cristo, creyentes del Evangelio de Jesucristo, hijos de Dios, cuidemos una salvación tan grande. Cuidemos una redención preciosísima, pagada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No nos descuidemos, como dice el apóstol Pablo. No te descuides, no sea que caigas. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios nos oriente, que Dios nos guíe, que su fortaleza esté siempre con nosotros, cada día. Amén y amén. Incline su rostro, considere lo que ha oído, como termina diciendo este pasaje: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pues al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Atiende la voz del Señor. Atiende la voz del Señor y salvarás tu alma eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.